Samuel, capítulo 20. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a estar leyendo ahí del verso 1 al verso 8. Todos juntos dice así la palabra de Dios con autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Después David huyó a Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande o pequeña que no me la descubres. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No seas así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no se vaya a Jonatán para que se entristezca, y ciertamente vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que desea tu alma te lo tengo. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será la luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde de este día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que se dejase ir para Belén ciudad, porque todos de su familia celebran allá el sacrificio anual. Y si él dijere: bien está, entonces tendrá para su siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho quedar a tu siervo el pacto de Jehová contigo. Si se halla maldad, mátame tú, pues no hay hasta ahí está. Dame su lugar. Estamos viendo este hombre, Saúl, cómo cambió repentinamente, amén, la unidad entre Jonatán y David. Y el tema de esta noche, mi hermano, es: aprende a ser un amigo leal con Dios. Amén. Vamos a ver cómo este capítulo nos va a hablar de la lealtad, nos va a hablar de la amistad, como el martes se nos estuvo hablando algo sobre esto. La lealtad, la amistad, unas características que el ser humano tiene un concepto muy diferente de la amistad, de lo que es lealtad, y que yo creo que mucho el ser humano batalla en estos puntos, en estas áreas de la vida, para ser un buen amigo, para ser leal el uno con el otro. Entonces, es algo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito en su palabra, amén. Ahorita vamos a estar viendo algunas citas donde habla sobre esto, donde habla sobre ser un buen amigo, donde habla sobre ser leal. Amén. Entonces, nos va a enseñar esto, y esta amistad de David con Jonatán es un ejemplo que la Biblia nos deja para todos nosotros. La lealtad de Jonatán demanda ayudar a David, el cual vemos que estaba en peligro. Su vida estaba en peligro, ya que Saúl quería matarlo. Amén. Entonces, David, mi hermano, representaba una amenaza para que Jonatán no subiera al trono. Amén. Pero allí iba a ser probada la amistad de Jonatán hacia David. Amén. Amén. Entonces, Saúl, el padre de Jonatán, era quien quería matar a David. Y algo que nos dice y que es bien interesante e importante notar aquí es que Jonatán había hecho un voto de lealtad a David. Amén. Amén. Y este compromiso de lealtad, como dijimos ahorita, iba a ser probado. Entonces, ¿cuántos hemos hecho un voto de lealtad con nuestro Dios? ¿Cuántos? Nadie. Amén. Todos hemos hecho un voto de lealtad con nuestro Dios, Amén. de serle fiel, de ser leal con Él, Amén. de decirle la verdad,
siempre, cada que podamos, decirle la verdad, decirle lo que realmente sentimos. Amén. Todos hemos hecho ese voto el día que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estamos siendo probados. Sí, amén. El camino del cristiano es prueba tras prueba. Amén. Es prueba tras prueba y cada momento está siendo probada esa lealtad, esa amistad que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que exige la lealtad? Fíjese que la lealtad exige la necesidad de ayudar en momentos críticos. Amén. La amistad exige que amigos estén listos a ayudar cuando se requiera. Amén. Eso es la amistad. Y Jonatán, mi hermano, conquistó la envidia y el celo que su padre Saúl tenía. Amén. ¿Por qué? Porque ¿dónde estuvo la diferencia? La diferencia estuvo en el poder de Dios. Sin el poder de Dios en nuestra vida, mi hermano, nada podemos lograr. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, el que hace que logremos, que conquistemos estas áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, como creyentes, podemos vencer la envidia, podemos vencer el celo, Amén. porque hemos dicho, hay estos espíritus, podríamos decir, malos muchas veces en el pueblo de nuestro Dios. Amén. Entonces, podemos vencer todo esto, la envidia, el celo, el enojo, la ira. ¿Cómo, mi hermano? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la única manera en la que podemos vencer estas cosas que a veces dejamos que entren a nuestra vida. Entonces, cuando hacemos, mi hermano, un voto, la Biblia bien claramente dice que debemos cumplirla fielmente. Amén. Amén. Cuando hacemos alguna promesa, hemos visto versículos en la Biblia que dice, cuando prometas algo, cúmplelo. Amén. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver en este capítulo. Y ahí del verso 1 al verso 4, vemos que David consulta a Jonatán. Amén. David dice que estaba refugiado en Naiot, un poblado de Ramá. Entonces, fíjese que ahí estaba la escuela de profetas, en ese lugar. Y al parecer David dice que regresa a Gabaa. Amén. ¿Para qué? Para encontrarse con su amigo Jonatán. Amén. Entonces, sabía, mi hermano, que era un gran amigo que podía ayudar. Y en momentos difíciles, ¿qué nos dice Dios? En momentos difíciles, busca el consejo y ayuda de un buen amigo creyente. Amén. Amén. Que de alguna manera, mira, nos guíe mediante la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cometemos el error de andar buscando el consejo en personas que ni siquiera conocen de nuestro Dios. Amén. Y por seguir esos malos consejos, por seguir esas malas palabras, lo único que hacen es alejarnos de nuestro Dios, Amén. en vez de acercarnos más. Entonces, nuestro Dios, ¿qué es lo que nos aconseja? Busca el consejo de personas que te acerquen más a mí. Amén. Amén. No que te alejen. ¿Por qué? Porque fíjese que eso es lo que cometió Saúl. Amén. Dejó de consultar a Dios y empezó a buscar el consejo donde él creía que estaba la verdad. Entonces, hace una pregunta ahí David, donde dice, ¿qué he hecho yo? Y es que en realidad David no había hecho nada. Amén. David no había hecho nada para que Saúl le tuviera tanto celo, tanta envidia, Amén. sino todo lo contrario. David, como habíamos visto en capítulos anteriores, que se repite en varias ocasiones, donde dicen, y David era muy prudente, sabía comportarse, sabía hacer las cosas de manera que a Dios le agradara. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, mi hermano? Que David estaba siendo entrenado. Sí, amén. Estaba siendo entrenado a soportar. Estaba siendo entrenado para vencer
a este hombre que le tenía tanto celo, tanta envidia. Entonces, David se sentía frustrado. Se sentía frustrado porque él no comprendía por qué Saúl se comportaba de esta manera hacia él, si él no había hecho nada para que este hombre sintiera esto en contra de él. Entonces, David al parecer analiza, tratando de encontrar una falta. Pero, fíjese bien, Dios le estaba formando su carácter. Amén. Amén. Muchas de las veces Dios va a usar personas que se porten así con cada uno de nosotros para formar nuestro carácter. Amén. Entonces, en momentos de tribulación, mi hermano, cuando no haya razón de por qué están sucediendo las cosas, lo más seguro es que Dios nos está moldeando para una misión. Amén. Amén. A veces, como decía ahorita mi hermana Gaby, a veces Dios no nos va a contestar, Dios no nos va a dar lo que queremos, a veces Dios no nos va a sanar, pero son esos momentos de tribulación donde dice Dios, te estoy moldeando. Amén. Estoy moldeando tu carácter, estoy haciendo que aguantes, que aprendas a soportar la tribulación, que no a la primera que tú digas sáname, yo te sane, porque nunca vas a aprender. Entonces, hay momentos en los que Dios nos va a hacer las cosas de tal manera que nosotros aprendamos algo. Que nuestro carácter sea moldeado al carácter de Cristo. Amén. Entonces, sigue diciendo ahí, dice, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Amén. Y es que fíjese que ni ante Goliat David se sintió tan cerca de la muerte. Amén. Amén. Él sentía la muerte más cerca ahora que estaba Saúl en contra de él, Sí. que cuando estaba frente a aquel gigantote. Entonces, fíjese bien, nosotros todos los días nuestra vida está expuesta a la muerte. Todos los días. Sí. El enemigo está esperando el momento para arrebatar la vida. Amén. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados? Amén. ¿Estamos listos para partir? Si ahorita saliendo Dios nos llama delante de Él. Amén. Entonces, sigue diciéndole, dice, lo que deseare tu alma, haré por ti. Amén. Jonatán, mi hermano, demostró su gran amor por David. Estaba dispuesto a ayudarle en todo momento. Y lo que estaba diciendo Jonatán era muy arriesgado. ¿Por qué? Porque tendría que poner en juego su propia vida. Entonces, ahí del 5 al 9 vemos que David le indica a Jonatán cómo le puede ayudar. Y dice, David sabía que habría una festividad en el reino. Quizás Saúl se encontraba relajado y dispuesto a platicar. Y esa festividad, mi hermano, era de la luna nueva, era un día de descanso al inicio de cada mes, según nos lo menciona ahí en Números capítulo 28. Entonces, las familias, ¿qué hacían, mi hermano, en ese momento, en esa festividad? Aprovechaban para pedirle a Dios por el próximo mes. Entonces, los israelitas festejaban aun cuando la luna no estaba visible. Fíjese bien, era para cuidarse de adorar solo al Creador. Amén. Entonces, otras naciones, nos menciona ahí, celebraban la luna llena. Entonces, cuando está en su punto máximo, ellos la celebraban porque la adoraban a la luna llena. Entonces, el plan era simplemente ver si Saúl notaba la ausencia de David y cuál iba a ser su reacción. O sea, David estaba viendo cuál iba a ser la reacción de Saúl. Y según la reacción de Saúl, David iría o se quedaría escondido. Entonces, si no se enojaba, dice, David podía regresar. Pero por el contrario, si Saúl se enojaba porque David no estaba ahí, entonces era señal de que su odio hacia David seguía en pie y corría riesgo si regresaba.
Entonces, le dice, has traído tu siervo a alianza de Jehová contigo. Porque había un pacto, como decíamos ahorita, había un pacto entre ellos y Dios era el testigo. Amén. Entonces, las dos partes, mi hermano, estaban tomando muy en serio este pacto. ¿Qué estaban haciendo? Este pacto era un pacto de alianza, era un pacto de convenio. Entonces, dice, existe un gran contraste con la promesa hecha por Saúl varias veces de no intentar hacerle daño a David. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Que tomemos con seriedad cada pacto que hacemos delante de Dios. Amén. Amén. Pensemos antes de entrar a Él. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice, hoy en día es muy fácil romper pactos. Es demasiado fácil. El ser humano, yo creo que a cada momento rompe promesas, rompe pactos. Entonces, lo que nos dice la Biblia es de que tómate en serio cuando hagas un pacto conmigo. Amén. Y como ahorita dijimos, todos hicimos un pacto con Dios. Amén. De seguirle, de serle fiel, Amén. de hacer las cosas como a Él le agrada. Eso fue lo que pactamos delante de nuestro Dios cuando vinimos a sus pies, cuando le entregamos nuestra vida. Le dijimos, haré las cosas como tú me las pides. Amén. Y dice Dios, tómalo en serio. Amén. Tomemos en serio ese pacto que hicimos delante de nuestro Dios. No es un juego, lo hemos dicho siempre. No es un juego el ser cristiano. No es un juego el decir soy hijo de Dios y hacer las cosas como a mí me gustan. No es un juego. Desde la cosa más mínima, podríamos decir desde el estar en este lugar. No es un juego de que hoy sí quiero, mañana no quiero. Sí, amén. Que al cabo que veo las transmisiones. Porque fíjese, analizando y pensando, dije yo muy dentro de mí. Y dije, a veces yo creo que hasta pudimos hacer algún mal en transmitir. ¿Por qué? Porque mucha gente dejó de asistir a las iglesias. Que al cabo están las transmisiones. Eso fue lo que sucedió. Muchos otros siguen aquí, como usted y como yo. Amén. Que gracias a Dios y a la misericordia de nuestro Dios nos permite estar en este lugar. Pero aquellos que ya no volvieron, Amén. les hicimos un mal. Sí. Porque que al cabo están las transmisiones y me lleno más de trabajo. Que al cabo escucho su palabra. Amén. Y entonces dice Dios, ¿y cuál es el pacto que hiciste conmigo? Sí, amén. De estar todos los días en la casa de Jehová. Amén. Amén. Decía ahorita, los de Israel, aquel pueblo de Israel, adoraba a Dios aunque no se viera la luna. Amén. Amén. ¿Qué quería decir? Que a lo mejor era un día nublado, Pues un día de lluvia, un día de frío. sí. Ellos adoraban a su Creador. Amén. Amén. Un gran ejemplo para usted y para mí. Amén. Amén. Entonces, la pregunta aquí es de que dice, ¿por qué David no simplemente huía de Saúl? ¿Por qué seguía fiel a su compromiso a él, mi hermano? Si él sabía que Saúl quería terminar con su vida, ¿por qué él seguía ahí? Yo creo que era más fácil que se alejara. Pues sí. Amén. Pero dice ahí en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14, dice, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Amén. Es un consejo que se nos deja a nosotros también. Amén. ¿Por qué seguía David fiel todavía a Saúl? Porque él tenía que cumplir lo que Dios le había dicho. Obedece a tu gobernante. ¿Para qué, mi hermano? Para, como empieza diciendo ahí el verso 13, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué van a decir? ¿Y eso que es cristiano? Y mira, ni a las autoridades obedece. Por eso David seguía fiel ahí. Y no nada más por eso, sino porque había hecho un pacto, había hecho un voto delante de nuestro Dios. A pesar, mi hermano, de que David ya era ungido como rey. Entonces, como decíamos, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no escatimó, sino que se hizo igual a usted y a mí. A pesar de que su trono estaba en el cielo. Entonces, dice, aunque más tarde se levantaron chismes que había huido de su amo. Lo vamos a ver ahí en el capítulo 25. ¿Qué nos dice esto, mi hermano? Que siempre hagamos las cosas decentemente y en orden. Amén. Dice, no se sorprendan si aún así le levanten falsos, como dice ya el Salmo 89. Amén. Chismes va a haber siempre. El caso aquí, lo importante aquí es de que hagamos las cosas decentemente y en orden como Dios nos lo pide. Amén. Entonces, una unión sana, dice, requiere de un pacto y relación mutua. Y aquí vemos a David y a Jonatán cumpliendo estas dos cosas. Amén. ¿Qué sucede, mi hermano? Lo mismo sucede en el matrimonio, amén. ¿O no? Lo mismo sucede, debe de haber, hacemos un pacto. ¿Cuál pacto, mi hermano? Cuando firmamos ese acta de matrimonio. Amén, dice, y una relación entre la pareja. Si falta alguna parte, no está bien. Y si está destinada, no está bien. Y si se rompe ese pacto, mi hermano, o llega a haber una falta en el matrimonio, ¿qué pasa con este matrimonio? Va directo al fracaso. Porque una de las dos partes no cumplió. Entonces, nuestro mismo Dios es un Dios de pactos. Siempre. Desde siempre, nuestro Dios es un Dios de pactos. Entonces, tengamos cuidado cómo. Es un consejo que Dios siempre nos ha dejado. ¿Cómo y con quién entramos en matrimonio? Amén. Dice ahí Proverbios 2, 16 y 19, dice, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo, y también te engaña a ti con sus dulces mentiras. De esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios, el que se mete con ella, fíjese bien, dice, puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Y lo mismo es para la mujer, ¿verdad? Si te metes con un hombre que no quiere nada con Dios o una mujer, dice, ya no vas a volver a la vida. Pero dice, la sabiduría te librará de ese hombre o de esa mujer extraña. Amén. Por eso se nos dice, pidan sabiduría. Amén. Pidan discernimiento. ¿Para qué? Para que estas cosas no sucedan. Amén. Quiero que me lea ahí del verso 10 al verso 13. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso de su padre de lo que nos viene ásperamente? Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le hayas preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si me acercare bien para con David, entonces haré aviso para hacértelo saber. Pero si tu padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y a muy añade. Si no te hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Hasta ahí está. Aquí vemos donde David y Jonatán reafirman el pacto de amistad. Dice, Jonatán indica a David, él avisará lo que suceda. Acuérdense que iba David a comprobar si se enojaba o no. Entonces dice, y si yo viviere, harás conmigo. Dice, David preguntó a Jonatán, ¿quién le haría saber lo sucedido? Si todo estaba bien, enviaría por David. Dice, si Saúl seguía con la intención de matar a David, el mismo Jonatán se lo haría saber a David. Dice ahí, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Amén.
Qué triste saber, mi hermano, cómo su padre despreció a Dios. Lo vemos ahí en el verso 3. Dice, aún más difícil porque Jonatán sí tenía temor de Dios, su padre no. Entonces, qué desesperación, mi hermano, cuando no quieren escuchar. Amén. Hemos escuchado, ¿verdad?, a nuestros pastores, a nuestra pastora que dice, es desesperante que uno les hable y que no entiendan. Amén. Y yo creo que para Dios más, que esté dando el consejo en todo momento y que la gente no quiera entender, amén, que no quieran nada con Dios. Entonces, como padres, mi hermano, pensemos el daño que le podemos hacer a nuestros hijos cuando vivimos alejados de Dios. Amén. No basta con solo estar escuchando transmisiones, mi hermano. Amén. No basta con eso, a veces caemos en ese error. No basta con que Dios me haya hecho el milagro de que me haya sanado a mi hijo, a mi hija, de que me haya sanado a mí o a mis padres o qué sé yo. No basta, dice Dios, no basta con eso. Eso no nos va a salvar. No nos va a salvar. Pero decimos, ¿por qué no puede entender la gente? Porque como Saúl ya estaba cegado y él ya no podía ver sus errores. Se los decían y se los hacían ver la gente, su mismo hijo. Él ya no podía ver por la envidia, el celo, el enojo que sentía hacia David, esa soberbia que había entrado en su vida, ese espíritu mal enviado por nuestro mismo Dios. Amén. Él ya no podía ver nada de eso. Pero ¿cuándo sucedió eso, mi hermano? Cuando Saúl ya no quiso nada con Dios. ¿Qué pasó? Saúl fue desechado, como lo leímos. ¿Cuándo pasó eso que Saúl ya no podía ver nada de eso? Como dijimos ahorita, cuando Saúl ya había sido desechado. Así que tengamos cuidado de que no podamos ver nuestros errores, porque quiere decir que entonces Dios ya nos desechó, porque ya no quisimos entender. Entonces, tengamos mucho cuidado de lo que le enseñamos a nuestros hijos si vivimos alejados de nuestro Dios. Amén. Porque luego vienen las consecuencias, ¿no? Amén. Y decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hijo es rebelde? Está muy chiquito para que sea así. ¿Qué le estoy enseñando yo como padre? Amén. Entonces, síganme leyendo por favor ahí del verso 14 al 17. Vamos a ver cómo Jonatán pide a David hacer un pacto. Y si yo no apartarás los misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya derrotado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el rey de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiera Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Hasta ahí. Dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia, dice Jehová. Nuevamente le recuerda a David el pacto ante Dios. Amén. Y luego dice, mas si fuera muerto, o sea, el riesgo que tomaría iba a ser un riesgo grande. Amén. A tal grado dice, de estar su vida en riesgo. Sí, amén. Qué bonita amistad, amén. Sí, amén. Y eso nos recuerda a alguien, a nuestro mismo Señor Jesucristo, que dijo, no importa si tengo que dar mi vida, yo la doy. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, la mayor forma de demostrar su amor es poniendo su vida. Como dice ahí en Juan capítulo 15, verso 13, dice, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Amén. ¿Y quién dio la vida por sus amigos? Jesucristo. Dio la vida por usted y por mí. Entonces, Jonatán demuestra su fe, mi hermano, y sometimiento a la voluntad de Dios. Como decía ahorita nuestra hermana, el camino de Dios es pura fe. Es fe, amor, entrega total a Dios.
Eso es el camino del cristiano. Si no hay una de esas tres cosas, nos va a faltar. Entonces, dice, no quitarás perpetuamente tu misericordia. O sea, sabía que David sería el rey porque Dios lo dijo. Y dice, cuando desarraigare Jehová uno por uno. O sea, sabía que no había poder, mi hermano, que resistiera a Dios. No había nada que resistiera a nuestro Dios. Y hoy en día no hay nada que resista a nuestro Dios. Entonces, dice, cuando desarraigare Jehová uno por uno los enemigos de David. Sabía que Dios iba a hacer justicia a David. Y luego sigue diciendo, aún a Jonatán quite de su casa si te faltare. O sea, pedía que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Como decía ahorita nuestra hermana, es la voluntad de Dios la que tenemos que tener presente que se va a hacer. Yo quiero una cosa, pero la que va a terminar siendo lo que se haga va a ser la voluntad de Dios nada más. Entonces, más tarde, Jonatán iba a morir. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿y David qué iba a hacer, hermano? Iba a cumplir ese pacto que dice con su hijo Mefiboset, ahí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. David respetó esa promesa hecha ante Dios. Lo vemos allí en lo que estábamos leyendo. Entonces dice aquí, no siempre estará con sus seres amados. Lo mejor que les puede dejar es encaminarlos a Dios y encargárselos a Él. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Encaminar a nuestros hijos, ahorita que están chiquitos, a Dios. O hablarle a nuestra familia de Dios y entregárselos a Él. Entonces, el amor fraternal de ellos tenía un pacto ante Dios, según el verso 16. Y una relación sana. Muchos malinterpretan esta historia. Estaba viendo ahí que hablan, ¿verdad? Según dice ahí en un encabezado del internet, la homosexualidad en la Biblia. Pero no, sino que es la amistad de la que Dios nos habla que tengamos. Amén. Amén. Es una relación que nos manda a tener con Él mismo. Amén. Ser leales ante Él. Amén. Dice, Jonatán amaba a David como Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, según ahí Mateo, que dice, ámense, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si yo me amo mucho, yo debo de amar mucho a mi prójimo. Amén. Estar ahí cuando lo necesite. Amén. Entonces, dejemos de sentir a veces el enemigo empieza a poner rivalidades, o empieza a poner eso que de Saúl, celos, envidia. Dice Dios, dejen de sentir eso y empiecen a amarse como se aman a sí mismos. Amén. Amén. Dice ahí el verso 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Dice, tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. La festividad, mi hermano, no sería la misma sin David. Recuérdense que David tocaba y cantaba muy bonito. Amén. Entonces, David, mi hermano, era una persona, fíjese bien, y esto nos llama mucho la atención. Dice, era una persona que por su testimonio y fidelidad a Dios se había ganado el corazón de las personas. Amén. Amén. Por lo que nos ha estado hablando nuestro Dios en estos días, por su testimonio, amén, y fidelidad a Dios. Amén. Se había hecho popular, se había ganado el corazón de las personas. Amén. Por eso se nos ha estado diciendo, cuida tu testimonio. Amén. Cuida, deja de preocuparte de que la gente te admire o qué sé yo. Cuida tu testimonio y eso viene por añadidura. Amén. Amén. Pero el testimonio, mi hermano, cuidemos cómo somos dentro y fuera. Amén. Cómo nos comportamos, cómo somos ante la gente, que seamos las mismas personas que somos aquí. Amén. Y dice Dios, y lo demás viene por añadidura. Amén.
pero preocúpate porque tu testimonio esté limpio y sin mancha, y por serme fiel. Amén. Dice, cuando usted falta, la pregunta es, ¿se le echa de menos o pasa desapercibido? Sí. Es pregunta. Se echa de menos. Les extrañamos, mi hermano, cuando uno de los de aquí falta. Amén. Amén. Por eso a veces va nuestra pastora, ¿qué pasó? O se les hace una llamada porque se les extraña. Entonces, dice el verso 19 al 23, sigue diciendo, dice, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel, y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay, vive Jehová. Dice el 22, mas si yo dijere al muchacho así, he ahí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros 2 para siempre. Amén. El primer día, dice el primer día de luna nueva, Saúl nota la ausencia. Bueno, así no lo dice el 24 en adelante. Pero ahí lo que leímos del 19 al 23 dice, Jonatán dice a David la señal para saber el resultado del plan. Como era muy riesgoso ir en persona, Jonatán dice que tiraría flechas. Amén. Lo vimos ahorita ahí. Para indicarle a David, dice, el resultado del plan. Dice, si le dijera a su ayudante que las flechas estaban cerca, todo había salido bien. Amén. Pero por el contrario, si decían que las flechas estaban más allá, David estaba en peligro. Amén. Dice, vete porque Jehová te ha enviado. Jonatán sabía que detrás estaba la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Entonces nos sigue diciendo ahí del 24 al 26. Vamos a ver. Dice, primer día de luna nueva, Saúl nota la ausencia de David. Dice, David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la luna nueva se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Fíjese, la celebración se llevó a cabo como usualmente se hacía. Pero fíjese, vemos que Saúl se abstiene de preguntar por David el primer día de la fiesta. Amén. Pero algo importante es de que notó su ausencia. ¿Verdad? La quiso disfrazar diciendo, a algo le aconteció o no está purificado. Pero notó la ausencia. Dice, no está limpio. Pensó que David no estaba preparado para asistir a esa fiesta. Entonces, fíjese bien, ¿qué era lo que requería la limpieza? Dice, la limpieza consistía en lavarse el cuerpo y su ropa antes de acercarse a Dios, como símbolo del deseo de estar limpio, que es lo mismo que se nos pide hoy en día. Amén. Lavados nuestras ropas. Amén. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, nos encuentre limpios y sin mancha. Amén. Amén. Entonces, la pregunta, ¿cómo es que Saúl esperaba a David después de lo que había hecho? Después de intentar matarles, ¿cómo es que Saúl estaba esperando a David? Vamos a ver del 27 al 29. Dice, al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán su hijo,
¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto pues no ha venido a la mesa del rey. Fíjese bien. En el segundo día de la fiesta, Saúl preguntó a Jonatán por David. ¿Por qué a Jonatán? Porque sabía la amistad que había entre ellos dos. Entonces, ¿qué dijo Saúl? Este debe de saber qué pasó. Entonces, dice el hijo de Isaí. Ya no lo llamó David, sino que dice el hijo de Isaí. Amén. Ya no lo llamó mi yerno. Acuérdese que ya era yerno. Entonces le dijo de básicamente un donadie. ¿Se da cuenta? Le duró muy poquito el amor que le había dicho anteriormente. Entonces dice, Jonatán responde la mentira que David y él habían planeado decir a Saúl. Y hay quienes, mi hermano, justifican esta mentira, diciendo que era una estrategia porque era como estar en guerra. Entonces nos sigue diciendo ahí del 30 al 34 qué pasa con Saúl, cómo reaccionó Saúl. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no que tú haces el hijo de Isaí para la confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu rey. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había mandado. ¿Cómo ve? Dice, al escuchar Saúl que Jonatán había dejado ir a David, se enojó. Y hasta su propio hijo le dice: hijo de la perversa. Amén. O sea, Saúl al parecer le dijo hijo legítimo. No pareces mi hijo. Rebelde. Entonces, Saúl abiertamente, mi hermano, dice, indica que su propio hijo se le ha traicionado. Amén. Entonces, fíjese, dice el diccionario, lo define como la persona que se rebela o subleva contra algo o alguien que es difícil de educar. Entonces, para confusión tuya, dice, ahí en lo que leímos. Y la palabra confusión es usada, dice, sinónimo de deshonra, de vergüenza. Entonces, le empieza a decirme, e incluso hasta con su hijo quiso terminar. Porque le dice, ni tú serás firme, ni tu reino. O sea, Jonatán lo deshonró porque básicamente entregó el reino y su futuro a David. ¿Qué estaba pasando? Saúl no quiso entender que él había perdido el reino desde hace tiempo. No quiso aceptarlo. No quiso aceptar que su reino ya había sido dado a David. Amén. Entonces le dice, tráemelo, porque va a morir. Y la única forma de asegurar el reino, según Saúl, mi hermano, era matando a David, según él. Entonces, Jonatán, mi hermano, no exageró cuando mencionó que quizás moriría. Ahí en el versículo 14, dice, al enfrentar a su padre. Dice ahí lo que leímos, porque tenía dolor a causa de David. Se nos dice que dejó de comer. Entonces, fuera, mi hermano, de pensar que casi moría, su pesar fue por su amigo. Amén. Espero que esté entendiendo. Sí, amén.
El pesar de Jonatán fue por su amigo David, que iba a morir. Entonces, ¿cuál es el pesar de nuestro Dios, mi hermano? De que si seguimos a veces sin hacer caso, dice Dios, vas a morir. Ese es mi pesar. No es tanto de que te esté diciendo a cada rato o molestando, sino que mi pesar es de que va a llegar el día, como se nos decía en días pasados, estás en tiempo de gracia, donde todavía hay misericordia para ti, pero va a llegar el día en que ya no voy a ser ese Dios de gracia, sino que voy a ser ese Dios fuego consumidor, y ya no va a haber oportunidad para ti. Ese es mi pesar, dice Dios. Porque mi propósito, ¿cuál es? Que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente mucha gente no quiere. A pesar de que Dios les ha hecho el milagro, mi hermano. En vez de acercarse más, como decía ahorita, tal parece que uno hace el bien, pero a veces hacemos hasta más daño a la gente, porque se alejan más de Dios. Entonces, el pesar de Jonatán era de que David podría perder la vida. El pesar de nuestro Dios es ese, de que podemos perder la vida, una vida eterna con Jesucristo, y tener una vida eterna en el infierno. Ese es el pesar de nuestro Dios para con nosotros. Entonces, sigue diciendo ahí del verso 35 al 40, vemos cómo David y Jonatán se despiden. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo te daré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasaran más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Jonatán, dice Saúl, cumplió lo que le prometió a David y llevó las malas y tristes noticias de lo sucedido. ¿Por qué? Dice, a pesar de que Saúl intentó matarlo, Jonatán arriesga su vida nuevamente por su amigo. Amén. Un buen amigo, mi hermano, ama en todo tiempo. Un verdadero amigo ama en todo tiempo. Amén. La pregunta que Dios nos hace en esta tarde es, ¿qué tipo de amigos somos usted y yo? ¿De los que amamos en todo el tiempo? ¿O de los como Saúl? Nada más un día y ya después ya no. Ya después te quiero matar. Ya después te ando matando. ¿Verdad? ¿Qué tipo de amigos somos usted y yo? ¿Qué clase de amigo somos delante de nuestro Dios? Porque somos amigos de nuestro Señor Jesucristo también. Él es nuestro amigo y nos ama como Jonatán amaba a David, como a él mismo. Somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿qué tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo? Le amamos tanto que no importa que tenga muchas cosas que hacer, yo las hago a un lado y voy a estar en comunión con mis hermanos. O le amo de tal manera de que primero son mis cosas y luego son mis hermanos. Ahí está, mi hermano. Dice Proverbios 17:17, el amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Jesús siempre es nuestro amigo y en tiempos difíciles Él da su vida. Dice, yo doy mi vida por ti. Yo te defiendo ante mi Padre. O sea, yo me expongo. Tienes la culpa, no importa. Yo doy mi vida delante de mi Padre por ti. ¿Qué tipo de amigos somos usted y yo para nuestro Señor Jesucristo?
También damos nuestra vida por Él. También sacrificio mi tiempo por estar momentos con Él. Porque fíjese, con el amigo vamos para todos lados. Con el mejor amigo. Y no importa si son las 3, 4 de la mañana, si el amigo marca, yo contesto. Porque es mi amigo. Y algo le ha de haber sucedido. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama a 3, 4 de la mañana, contestamos. O primero es la cama. Porque la mayoría hemos dicho, ¿verdad? Que 3, 4 de la mañana y nos despertamos. Sí. Atendemos la llamada, mi amor. Ay, sí, porque, en serio, ¿qué tipo de amigos somos delante de nosotros? Dice el tema que decía al principio, aprendamos a ser un amigo leal con nuestro Dios. Amén. Como dice Proverbios, el amigo siempre es amigo. Amén. No nada más cuando yo necesito que Dios me sane. No nada más cuando yo necesito que Dios responda a mi oración. No nada más cuando yo necesito que Dios me haga el milagro. Nada más ahí yo busco a Dios y ahí sí es mi amigo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo necesita de nosotros, a veces, y fíjese, yo no sé si usted ha visto esa película de La Cabaña, ¿cuántos la han visto? Amén. Hay una escena y dan ganas de llorar, amén, porque va el que representa a Jesús, el que representa al Espíritu Santo, va y le despierta y el otro está enojado porque el día le salió mal. Y se va, el que representa al Espíritu Santo, y se va triste. A veces el Espíritu Santo también necesita platicar con nosotros. Y nosotros en muchas ocasiones no estamos dispuestos a escuchar. Pero cuando nosotros necesitamos de Él siempre está ahí. Amén. Y decimos, Señor, y mande, ¿qué ocupas? Ay, Jesús, ayúdame, ¿qué necesitas? Pero cuando Él dice, hijo, quiero una noche contigo. No, Señor, estoy muy cansada. Las 7 de la noche, martes, hijo, acuérdate que tienes una cita conmigo. No, Señor, tengo mucho trabajo. Pero cuando yo digo, Señor, necesito, supongamos, hacer este pago, empieza nuestro Dios, mi hermano, a mover gente y nos hace llegar lo que necesitamos. Amén. Es triste, de veras que es triste. Y ahorita yo meditaba y dije, es triste. Es triste que cambiemos el tiempo que le pertenece a nuestro Dios por hacer otras cosas. Gran ejemplo de Jonatán y David, una gran amistad. Que a Jonatán no le importaba ir en contra de su padre. Él no se preocupó por andar peleando reinos ni puestos, por andar peleando tronos, porque le correspondía a él como hijo de Saúl. Pero él aceptó la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que David sería el rey. Y dijo David, yo lo acepto, y no nada más eso, sino que yo voy a dar mi vida por David, si es necesario. Entonces, vamos a ver la despedida entre estos dos hombres. 41 y 42 dice: Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hacia la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad. Se despidieron.
Dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. La despedida es entre estos dos amigos, según lo narra aquí, fue muy triste. ¿Por qué? Porque fíjese, el pecado de un mal hombre se interpuso entre ellos. Eso fue lo que los tuvo que separar. Y el darse un beso en la mejilla, vemos que era una costumbre. Allá lo sigue siendo. Ha durado mucho tiempo hasta el día de hoy. Es una costumbre, darse el beso en la mejilla. Porque vemos inclusive a que nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue entregado? Con un beso. Un beso en la mejilla. Amén. Entonces, ellos se volverían a encontrar, lo vamos a ver en el capítulo 23. Pero la siguiente vez, mi hermano, que aparece Jonatán, es más triste. Porque la siguiente vez que Jonatán aparece, va a ser para morir en una batalla contra los filisteos. Entonces, David también cumplió su palabra. Dice, a pesar de que Jonatán moriría con su hijo Mefiboset, ahí en el segundo libro de Samuel. ¿Qué nos dijo todo esto? ¿Qué nos está diciendo Dios en esta tarde? Yo creo que a todos nos quedó claro. ¿Amén? Dice, la separación de los dos amigos fieles fue triste para ambos, pero el caso de David era más lamentable, porque dejaba todas sus comodidades, aún las del santuario de Dios. Dice, los cristianos, usted y yo, como hijos de Dios, no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Amén. Amén. Puesto que somos uno con Cristo. Amén. Dice, somos uno mutuamente. Amén. Y un día, mi hermano, nos vamos a encontrar delante de su presencia. Amén. Dentro de no mucho tiempo, dice Dios, un día vas a estar conmigo. Amén. Como se nos dijo el domingo. Un día vas a estar reinando conmigo, viviendo en esa nueva Jerusalén. Amén. ¿Para qué, mi hermano? Para ya no separarnos nunca más. Amén. El pecado del hombre que hizo, separarnos. Pero vino Jesucristo y nos volvió a unir. Amén. En el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero un día le vamos a ver cara a cara. Amén. Quizás ahorita no le podemos ver, lo podemos sentir. Pero dice Dios, un día me vas a ver y yo te voy a ver. Amén. Y vamos a poder volver a estar juntos tú y yo. Amén. Pero ¿qué requiere nuestro Dios de nosotros? Lo que nos dijo todo el libro, todo el capítulo. Dice Dios, requiero que seas leal. Requiero de esa lealtad. Requiero de esa amistad. Amén. Requiero que seas un verdadero amigo para mí, así como yo lo he sido para ti. Porque así como Jonatán lo era con David, David lo era con Jonatán. Amén. Los dos eran los mejores amigos, los dos daban sus vidas. Amén. Por cada uno de ellos. Entonces, poníamos el ejemplo del matrimonio. Se hace un pacto, pero si uno rompe el pacto, el matrimonio va al fracaso. Es lo mismo. Si yo rompo mi pacto con Dios, pues el que va a ir fracasando voy a ser yo. Como se nos decía, Dios no necesita de nosotros. Yo soy el que necesita de Dios. Amén. Yo soy el que necesita del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Él nada pierde. Nada pierde, porque como se nos ha dicho, no quieres tu corona, vete. Ahí está otro que la va a ocupar. Amén. Alguien mejor que tú. Amén. Entonces, ¿pero qué dice Dios? Eso es lo que yo lamento. Tu vida. ¿A dónde vas a ir si te llamo el día de hoy delante de mi presencia? Amén. Eso es lo que me pesa, como a Jonatán le pesaba la vida de David. A mí me pesa tu vida. ¿Dónde vas a ir a parar si sigues desobedeciendo o sigues haciendo las cosas como yo te las digo? Entonces, empecemos usted y yo a ser leales con nuestro Dios. Amén.
a respetar ese pacto que hicimos con Él, a no ser conformistas, porque el ser humano tiende a ser muy conformista, como decía ahorita, que al cabo que todas las predicaciones están ahí. Dice Dios, no seas conformista, cumplamos con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Qué nos ha dejado en su palabra? Que estemos todos los días en la casa de Jehová. Dice, todos los días de tu vida, estate ahí. ¿Por qué, mi hermano? Simplemente por agradecimiento a nuestro Dios. Porque hasta ahorita es día en que nuestro Dios no nos ha dejado. Nos hemos enfermado, nos ha sanado. Nos ha dado el COVID, nos ha sanado. Todos estamos aquí gracias a la misericordia de nuestro Dios. Amén. Hemos durado días y días, como ahorita decía nuestra hermana, en cama, pero nos ha levantado para honra y gloria de su nombre. Por eso es que estamos aquí, por agradecimiento a nuestro Dios, por esa lealtad y amistad que ha tenido con cada uno de nosotros. Dice, yo también quiero lo mismo. Quiero que me seas leal. Anhelo que cuando yo te hablo a las 3, 4 de la mañana, tú me respondas. Amén. Entonces, póngase de pie, hermano. Tomemos el consejo de parte de nuestro Dios y vamos a aplicarlo. Si hay algo que tengamos que quitar, quitémoslo. Amén. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, por estar siempre con nosotros, Señor. Gracias por ese grande amor, Señor. Gracias por esa amistad. Gracias por ser nuestro mejor amigo, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Lo único que tú nos pides, Señor, es la misma lealtad. Que seamos leales contigo. Que seamos fieles contigo. Que seamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque es día en que tú no nos has dejado. Es día en que tú has estado siempre al pendiente de todo lo que hemos necesitado, Señor. Gracias porque cuando te llamamos, tú siempre estás ahí presente. Gracias, Jesús. Gracias porque todos los días tú nos das el consejo de tu palabra. Gracias porque todos los días tú nos dices qué es lo que requieres de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que un día que ya no falta mucho, Señor, estemos delante de ti, viéndonos cara a cara, disfrutando una vida eterna contigo, Padre. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a quitar todo aquello que no te agrada, de raíz, mi Dios. Que no importa que duela, Señor, pero que lo quitemos, Señor, y pongamos aquello que nos hace falta. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Síguenos fortaleciendo, Señor. Estamos por llegar a la meta, Jesús. Estamos por llegar a la meta. Lo único que requerimos, Señor, es que sigas como hasta ahora has seguido con nosotros. Amén. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Y síguenos redarguyendo en todo momento. Amén. Todo te lo pido, todo te lo pedimos y te lo decimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. A Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza hoy y siempre. Amén. Amén.